Mi secreto. Terror, derechos de autor. Alex Morales Gómez. No soy de hablar o contar mucho esto que vivo desde que tengo uso de razón, lo hago ahora por pedido de mi amigo Alex, que me convenció de contar algo de lo que me pasa día a día. Creería yo que tenía unos 4 o 5 años cuando murió el abuelo, es un dato como cualquier otro, pero pasa que esa tarde mi abuelo se despidió de un beso e hizo el recorrido por todo el zaguán para salir de casa. En ese recorrido, vi que lo acompañaba un hombre, más bien una sombra, aunque estaba muy pequeño me pareció extraño, mi abuelo había llegado solo a mi lado y este hombre apareció de la nada. Cuando el abuelo abrió la puerta sonaron 4 balazos, murió al instante, es algo que marcó toda mi niñez. Lo vi caer en la entrada de la casa, lo más sorprendente fue ese hombre o esa figura, mientras mi abuelo caía muerto, ese personaje se volteó a mirarme con una sonrisa que me hizo sentir un terror inenarrable. Estando tan pequeño no entendía qué había pasado, a eso de los 6 años les conté a mis padres lo que viví ese día, ellos le restaron importancia diciendo que era debido a lo que me había tocado presenciar, pero yo sabía que no era así, más ahora que veía cosas, más que nada sombras o figuras que pasaban y las veía de reojo, al mirar bien ya no estaban, en la calle veía esas figuras difusas caminar con el resto de la gente, pero era muy notorio que no eran personas normales, eran figuras un tanto transparentes, más afirmaba mi creencia que las demás personas no las veían, muchas veces hasta llegaron a pasar dentro de estas figuras. Un caso particular es que al pasar por dentro de estas, las personas cambiaban de expresión, como si algo les doliera o les molestara, los vi llevarse la mano a la cabeza o al estómago en muestras de dolor, como mis padres no me hicieron caso de lo vivido, no volví a hablar del tema, pero sí que seguí viendo eso. Velorio y entierro del abuelo no me quisieron llevar, ya que no querían otro golpe emocional después de verlo morir, pero años después sí fui al de la abuela, allí sí que vi a esas figuras, en la sala de velación habían pocas personas, pero al llegar allí con mis padres, vi el lugar abarrotado de personas, era casi imposible caminar, pero no eran personas, eran de esas figuras, muchas de ellas todos en pos del ataúd de la abuela, me detuve en seco, ¿cómo podía ser que los demás no vieran la gran cantidad de esos seres que habían allí? Mi madre me llevó y me sentó en una silla, ella creyó que era por la impresión de la muerte de la abuela, estando allí sentado lo vi, más que a uno, vi a 2, estaba el abuelo, al lado de él, como hablándole al oído estaba ese hombre o figura que estuvo el día de su muerte, al mirarme tenía esa misma mirada fría y tenebrosa de cuando asesinaron el abuelo, su sonrisa frente a mí tan cerca, di un grito de terror y caí desmayado, con lo último que me quedó de conocimiento pude verlos como desaparecieron, incluido el abuelo. Mis padres me llevaron al médico para revisar qué me había ocurrido, el dictamen médico decía que era por la muerte de la abuela, yo sabía exactamente qué era, pero no dije nada, ¿quién me iba a creer? Ya estando en la escuela y una noche que llegaba tarde a casa, lo vi, primero a él, al hombre con sonrisa malvada, después más de ellos, sombras, como dije antes figuras difusas, empecé a temblar y me puse alerta, algo malo iba a pasar y efectivamente así fue, un auto grande disparó indiscriminadamente a un local comercial y mató a varias personas allí, yo caí al suelo temblando de miedo, ese personaje me miró de nuevo directamente a los ojos y me desmayé, dictamen médico el mismo, solo yo sabía la terrorífica verdad, varias veces me he encontrado a este personaje a través de mi vida, a él y a aquellos que lo acompañan, siempre traen dolor y muerte, es mi vida día a día, le pedí a mi amigo mantenerme en el